Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecerles a todos los que han concurrido a este espacio para poder un poco charlar, compartir conocimiento, experiencia acerca de lo que son los insectos herbívoros y las plantas. Y bueno, quiero aprovechar también para agradecer a Ceci y a Sol por toda la organización de esta serie de charlas. Bueno, la charla de hoy que nos convoca implica un cambio respecto a las charlas que veníamos escuchando, y ese cambio es un cambio de ambiente porque nos vamos a trasladar desde los ecosistemas terrestres hacia los ecosistemas acuáticos, particularmente los humedales, y también implican un cambio de escala ecológica, es decir, se venía hablando de poblaciones de insectos, hoy nos vamos a referir a lo que son las escalas de comunidades, particularmente los ensambles de insectos herbívoros y las comunidades de plantas. Y también nos vamos a referir un poco a una escala mucho mayor ecológicamente, que es la escala de bioregiones, como son el afrotrópico y el neotrópico. ¿Por qué estudiar los ensambles de insectos herbívoros y las plantas acuáticas en el afrotrópico y en el neotrópico? Es decir, ¿cuáles fueron los aspectos que motivaron la realización de esta investigación? La literatura preexistente mostraba que el neotrópico y el afrotrópico, estas dos bioregiones a nivel global, son muy importantes porque son las bioregiones que tienen los mayores niveles de diversidad y de endemismos de plantas acuáticas a nivel global. Eso ya lo había encontrado Chamber en el año 2008 en un trabajo de síntesis publicado en Hidrobiología, y esos valores fueron actualizados el año pasado por Murphy y colaboradores en el trabajo aquí que les muestro aquí abajo. Hay numerosos trabajos también que no solamente muestran que estos ecosistemas cálidos del neotrópico y del afrotrópico tienen altos valores de biodiversidad y de endemismo, sino que también hay numerosos trabajos que muestran que las plantas acuáticas en estos ecosistemas tienen una enorme biomasa y productividad. Entonces, esa biomasa y productividad constituye un recurso alimentario para los insectos y para los ensambles de invertebrados. Ese material vegetal puede ser consumido en gran parte como tejido vegetal muerto cuando las plantas se descomponen y caen al fondo de los humedales, y ahí constituye el alimento de un grupo de invertebrados, particularmente insectos, denominados detritívoros, que se alimentan de ese detrito, y también ese detrito es procesado por muchos microorganismos. La productividad y biomasa que producen las plantas es consumido como tejido vivo y constituye el alimento para muchos insectos e invertebrados herbívoros, y en algunos humedales también para los grandes herbívoros. En este esquema, es un esquema muy simplificado de cómo funcionan los humedales de climas cálidos respecto a lo que son los humedales de climas templados, por ejemplo, un lago de Alemania, y cuál es el rol o el papel que tienen los insectos dentro de esta estructura y funcionamiento de estos ecosistemas cálidos. Esta es una laguna que puede ser una laguna del NEA o una laguna de África, y como les había comentado, hay una enorme productividad de plantas acuáticas. Esa biomasa se descompone, cae al fondo de los humedales y es procesada por estos insectos detritívoros que hay tanto en humedales cálidos como en humedales templados. Ahora bien, toda la literatura existente mostraba de que estos insectos e invertebrados detritívoros, que se encargan de partir ese material vegetal en forma de detrito, eran muy y son muy escasos en los humedales de climas cálidos y son muy abundantes en los humedales templados.
Entonces, en los humedales cálidos, el papel preponderante del ciclaje de esa biomasa de plantas era atribuido una pequeña parte a estos invertebrados detritívoros que están en muy baja abundancia y gran parte a la acción de microorganismos. Lo opuesto está ocurriendo en humedales templados, donde tienen una enorme relevancia estos insectos e invertebrados detritívoros que presentan alta abundancia en el fondo de los humedales. Entonces, esto fue uno de los aspectos que motivó esta investigación, porque si hay tanta escasez de partidores en el fondo de los humedales, queríamos saber cuán abundante pueden ser los herbívoros que consumen estas plantas acuáticas y la importancia que pueden tener estos insectos dentro de este ciclaje de biomasa y productividad que hay en estos ecosistemas cálidos. Otro de los aspectos también que motivó esta investigación era que todos los estudios que se venían realizando de fauna asociada a la vegetación mostraban que los insectos y los invertebrados herbívoros se presentaban en baja abundancia en las lagunas del NEA y particularmente en otros sitios del neotrópico. Y cuando analizábamos estos trabajos, lo que veíamos es que había muy baja cantidad de taxas endófitos, es decir, estos insectos que viven dentro de las plantas, e inclusive de taxas semiacuáticas, es decir, insectos que viven asociados a las plantas, pero por encima de la línea de agua en una laguna o que viven en el borde de una laguna. Y generalmente las técnicas que se usaban para estudiar la fauna asociada a la vegetación no contemplaban la captura de estos insectos. Nosotros veníamos realizando también estudios poblacionales con algunas taxas de semiacuáticos y sorprendentemente encontrábamos que teníamos algunas taxas, por ejemplo acridios, que podían llegar a una abundancia de hasta 90 individuos capturados por minutos. Entonces eso también motivó hacernos esta pregunta si realmente eran escasos estos insectos e invertebrados herbívoros asociados a las plantas. Otro de los aspectos que motivó para hacer esta investigación, justamente veíamos que estas dos ecozonas, el afrotrópico y el neotrópico, eran muy interesantes no solo por la alta diversidad de plantas acuáticas y la alta productividad, sino que también a partir de este trabajo publicado en el Journal of Biogeography, que prácticamente es el trabajo que estaba en la frontera del conocimiento cuando nosotros iniciamos nuestro estudio, se discutían un poco las situaciones contrastantes de herbivoría que habían en estas dos ecozonas. En el neotrópico los insectos herbívoros coexisten con una baja abundancia y diversidad de mamíferos herbívoros, mientras que en el afrotrópico se da la situación opuesta, es decir, los ensambles de insectos herbívoros e invertebrados coexisten con una alta abundancia de mamíferos herbívoros, son muy diversos, hay mucha diversidad de especies y además tienen una biomasa corporal muy alta comparado con lo que pueden ser los mamíferos herbívoros en el neotrópico. Este trabajo, que como les dije estaba en la frontera del conocimiento, solamente estaba referido a sistemas terrestres. No encontramos antecedentes que comparen la situación de afrotrópico y neotrópico en sistemas de humedales. También encontramos que este interesante aspecto de herbivoría contrastante que hay por causa de los grandes mamíferos en estas dos ecozonas, habíamos visto que esta interacción donde hay insectos, plantas y grandes mamíferos herbívoros solamente había sido abordado en África y particularmente en sistemas de sabanas. Es decir, tampoco habían estudios que se refieran a este tipo de interacción en sistemas de humedales, lo que más aún nos llamó la atención para poder realizar los estudios
que realizamos. Otra de las cosas que nos dimos cuenta, revisando la literatura preexistente, era que había una gran cantidad de estudios referidos a los factores ambientales que están determinando la distribución de las comunidades de plantas acuáticas. Pero no había nada prácticamente referido al efecto que tienen los insectos herbívoros y el efecto de los grandes mamíferos como fuerza biótica determinando la distribución de estos humedales tropicales y subtropicales. Entonces, a partir de todo este contexto, este background de información que teníamos, nos planteamos estas dos preguntas. La primera, si es importante el daño que producen los insectos e invertebrados herbívoros en las plantas acuáticas de humedales cálidos, y si ese daño, ese impacto, difería en el afrotrópico y en el neotrópico debido a esas situaciones contrastantes de herbivoría. La segunda pregunta que nos hicimos es si realmente los invertebrados son importantes numéricamente, particularmente los insectos, en estos humedales tropicales y subtropicales, como venían mostrando estos trabajos de fauna asociada a la vegetación. Bueno, en esta diapositiva pueden ver el área de estudio donde realizamos este trabajo. En el neotrópico nosotros elegimos como área representativa todo lo que es el nordeste de Argentina y muestreamos en lagunas asociadas a la planicie del río Paraguay y del río Paraná, y fueron lagunas de la provincia de Corrientes principalmente, Chaco y también Formosa. En el afrotrópico nosotros elegimos tres áreas y las elegimos porque justamente representaban áreas que contrastaban enormemente con la situación que teníamos en el nordeste de Argentina. Esas áreas están ubicadas en Zambia, al noreste y al este de Zambia, y son tres áreas. Una de ellas son los pantanos de Banguelu, el Parque Nacional Casanca y el Parque Nacional Sur de Luanda. En todas estas áreas estudiamos diferentes plantas acuáticas de diferentes bioformas y dos especies de plantas acuáticas fueron comunes en ambas ecozonas, que fueron Pistia stratiotes y Nymphoides indica. Los muestreos los realizamos de junio a septiembre, es decir, época de otoño e invierno, que es el único momento en donde se puede acceder a estas áreas que les mencioné en África, porque prácticamente en la estación lluviosa es imposible acceder para muestrear las plantas y los insectos. Ya las áreas en sí son difíciles de acceder en época seca, así que las inundaciones empeoran la situación. Bueno, ¿cuáles fueron los procedimientos que seguimos para responder estas preguntas? Para saber si la herbivoría era importante y si difería entre el afrotrópico y el neotrópico, nosotros evaluamos el daño de los insectos e invertebrados herbívoros en láminas foliares en un total de 360 y 90 tallos. Sacábamos fotografías, calculábamos el peso de las láminas foliares. A partir de las fotografías trabajamos con el software Imagi para hacer los cálculos de área foliar y área dañada, y utilizamos el método indirecto, es decir, es un método que permite, a partir del área dañada, convertir esos valores a biomasa removida por los herbívoros, utilizando ecuaciones especiales para estos cálculos. Entonces, en hojas determinamos el número de hojas dañadas y la biomasa removida en las hojas, cuantificando separadamente dos tipos de daños: las perforaciones y las abrasiones, que son como unas raspaduras en la superficie de las hojas, que parte del tejido subepidérmico permanece. Y después la suma de estos dos tipos de daño que nos da el daño total. Para el caso de los tallos, que se evaluó en plantas emergentes,
contabilizamos el número de tallos dañados y no dañados de las muestras que teníamos y medimos también las longitudes de las galerías. Todos estos valores de daño fueron llevados a porcentajes porque tenemos un montón de especies de plantas acuáticas y cada una tiene diferente tamaño de hoja, entonces por eso trabajamos con porcentajes. Para responder a la pregunta si los insectos herbívoros eran importantes numéricamente en los humedales cálidos, lo que hicimos básicamente es tomar muestras para al fin y al cabo comparar la abundancia de los insectos herbívoros versus las taxas que no eran herbívoros. Tomar muestras de plantas acuáticas es un poquito más difícil comparado con cuando uno trabaja en sistemas terrestres, porque las plantas acuáticas tienen diferentes bioformas. Esto significa que difieren mucho en tamaño, en biomasa, y eso debe ser tenido y contemplado en los muestreadores. Por lo tanto, en sistemas acuáticos es muy difícil trabajar con número de individuos por muestra, como se trabaja en sistemas terrestres, o expresar los valores de abundancia también en números de insectos por metro cuadrado. No podemos porque esto está muy influenciado por el tamaño de las plantas y también el agua mueve las plantas y agrega o desagrega las plantas y esto trae error en los valores de abundancia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se toman muestras y todo eso luego es convertido a número de individuos por gramos de planta. Entonces, a partir de allí, procesamos las muestras y contamos los taxones que eran herbívoros, el número total de individuos herbívoros y el número total de no herbívoros. Dentro de los no herbívoros hay un montón de grupos tróficos, por ejemplo, predadores, colectores, recolectores, colectores filtradores y los partidores detritívoros. En esta diapositiva ustedes pueden ver que en el afrotrópico, por ejemplo, habían zonas que eran muy agrestes y nos tocó improvisar laboratorios, muchas veces teníamos que lidiar con falta de elementos, improvisar laboratorios, inclusive también cuando llegamos allí y quisimos organizar el muestreo, nos dimos cuenta que, por ejemplo, era escaso el alcohol, así que primeramente tuvimos que utilizar como fijador vodka para poder fijar los insectos. O sea, hubieron muchas cosas que teníamos que ir resolviendo sobre el momento. En esta diapositiva es lo que les comenté respecto a las bioformas que podemos encontrar en plantas acuáticas. Fíjense, las emergentes son las que están en el borde de la laguna, son las plantas palustres. También podemos tener flotantes libres, como son el repollito de agua y el camalote. Fíjense que a veces dentro de una misma bioforma flotante libre, como es el repollito y el camalote, la diferencia enorme que hay de tamaño. Otra bioforma son las plantas acuáticas y solamente flotan las hojas y las flores. Y por último, otro tipo que es el de las sumergidas. Fíjense las diferencias que hay y cómo necesitamos diferentes muestreadores para trabajar a nivel de escala de comunidades. Bueno, los muestreos del neotrópico, como ya estábamos habituados, no representaron mayor inconveniente más que el calor, los mosquitos y la presencia ocasional de algún que otro yacaré, pero los muestreos del afrotrópico sí realmente representaron todo un desafío. Había muchas normas y muchas reglas para movernos allí dentro de los campamentos, y no seguirlas implica realmente poner la vida en peligro. En esta fotografía que les quería mostrar, éramos permanentemente escoltados también por guardaparques. Este es el doctor Kevin Murphy, al lado del guardaparque, que él es el especialista a nivel mundial en plantas acuáticas, y él fue el que nos hizo la invitación para poder replicar los estudios que hacíamos en el NEA de herbívoro, poder replicarlos en Zambia. En las fotografías de abajo, dos problemas más comunes
que nos vamos a encontrar si tenemos que muestrear insectos y plantas en el afrotrópico. Uno es el Cocodrilus nilotico, el cocodrilo del Nilo, que realmente es muy abundante. Hay lagunas que están prácticamente minadas de estos cocodrilos, y también los hipopótamos. En algunas zonas ya donde no habían campamentos, eran zonas mucho más agrestes, tuvimos que utilizar vehículos especializados, es decir, vehículos completamente equipados, en donde el techo era desplegable, y a partir de ahí se desplegaban las carpas, porque es imposible acampar en el suelo. Ya a partir del atardecer y anochecer ya no constituye un lugar seguro, por la gran cantidad que hay de carnívoros como leopardos, leones y fundamentalmente las hienas que se mueven en manadas, ¿no? Bueno, una vez que resolvimos esta y muchas otras peripecias que no nos da el tiempo para contar todo, paso a contarle un poco qué resultados obtuvimos. En cuanto a si la herbivoría o el efecto de los herbívoros es importante en estos humedales, aquí en esta diapositiva tenemos el número de hojas y tallos dañados, que está representado en la barra negra. La barra blanca indica número de tallos no dañados. Fíjense que tanto en el afrotrópico como en el neotrópico encontramos un mayor número de hojas dañadas, y las diferencias fueron significativas cuando las comparamos con un test de Chi cuadrado. Para el caso de los tallos, también hubieron mucho más tallos dañados que no dañados, pero las diferencias no fueron estadísticamente significativas. Esto es para mostrarle un poco lo que es la herbivoría de tallo en plantas emergentes. Aquí en esta barra negra se indica la longitud de los tallos de cada una de las especies, y con la barra gris la longitud que tienen las galerías que realizan los insectos endófitos. La tendencia que encontramos es que en el neotrópico todos los endófitos eran curculionides, y en el afrotrópico todos los endófitos eran lepidóptero. Esto habría que ver, incluir un mayor número de especies para ver si esta tendencia se mantiene. Aquí tenemos a nivel de lámina foliar los valores de biomasa removida, el porcentaje de la biomasa foliar removida por los insectos e invertebrados herbívoros en plantas acuáticas del afrotrópico y neotrópico. Separadamente aquí tenemos lo que es el daño por abrasión, por perforación, y aquí lo que es el daño total. Para el daño por abrasión no hubieron diferencias significativas entre el afrotrópico y el neotrópico. En cambio, para el daño de perforación y el daño total, siempre fue mayor la herbivoría en las plantas del neotrópico, con diferencias significativas. Respecto a si esa magnitud de daño es importante y debe ser tenida en cuenta en las estimaciones de biomasa y productividad de plantas acuáticas, en base a los valores que nosotros fuimos encontrando en las distintas especies, vimos que ese daño puede ser importante. Por ejemplo, la especie afrotropical Trapanata puede llegar a tener hasta un 8.38% de biomasa, de su biomasa removida por insectos. Ninfoides indica en el neotrópico alcanza 15,63%. ¿Qué significa esto? Que cuando los ecólogos toman estas muestras de planta de biomasa, toman hojas dañadas, y este porcentaje ocasiona una subestimación de la biomasa en sí que tiene la planta, cuando no es contemplado en esos cálculos tanto de biomasa como de productividad. Respecto a la abundancia de los insectos e invertebrados herbívoros versus los no herbívoros, hicimos dos tipos de análisis.
un análisis general a nivel de ecozonas, comparando los herbívoros versus no herbívoros, y otro análisis por planta. En este análisis general, ustedes están viendo que los herbívoros en el neotrópico son tan abundantes como los no herbívoros. Recuerden que dentro de los no herbívoros hay un montón de grupos funcionales, predadores, colectores, recolectores, colectores, filtradores. Mientras que en el afrotrópico se da una situación distinta. Los herbívoros son mucho menos abundantes comparados con las taxas no herbívoras. En general hubieron un mayor número de invertebrados por muestra en África. En África hay muchísimos más invertebrados por muestra, pero en el neotrópico tenemos mayor proporción de herbívoros dentro de los ensambles de invertebrados. Cuando hicimos el análisis por planta, por especies de planta, aquí sí utilizamos el número de individuos por planta, porque la comparación siempre es dentro de la misma planta. Fíjense que en el análisis anterior utilizamos el valor de individuos por 100 gramos de biomasa. Aquí sí utilizamos individuos por muestra. Fíjense que en el afrotrópico solamente en Cyperus papyrus los herbívoros fueron relativamente un poco más abundantes que los no herbívoros, con un límite en la significancia. En todas las demás especies nosotros encontramos un mayor número de no herbívoros respecto a los herbívoros. Bueno, retomando un poco entonces, en esta diapo anterior que les había contado, este fue el análisis general. La unidad con la que trabajamos fue individuos por 100 gramos de planta, porque como les había contado, las plantas son muy diferentes por las distintas bioformas, y aquí lo que habíamos encontrado era que los herbívoros eran tan abundantes como los no herbívoros en el neotrópico, y en el afrotrópico los herbívoros eran poco abundantes respecto a los no herbívoros. Cuando esta misma comparación hicimos dentro de cada planta, encontramos más o menos la tendencia similar al análisis general. Por ejemplo, en las plantas del afrotrópico, solamente una, Cyperus papyrus, presentó alta abundancia de herbívoros respecto a los no herbívoros, aunque el pedio en el límite de la significancia, y en todas las demás fueron muy abundantes las taxas no herbívoras. En las plantas del neotrópico se dio una situación opuesta, solamente una planta, Piscis stratiotes, los no herbívoros fueron más abundantes que los herbívoros. En todas las demás, o los herbívoros fueron más abundantes, como en el caso de Eichhornia crassipes y de Thalia multiflora, o como en el caso de estas otras plantas acuáticas, los herbívoros fueron tan abundantes como los no herbívoros. Recordemos que en no herbívoros hay un montón de grupos funcionales metidos dentro de esa categoría, ¿no? Cuando comparamos también entre ecozonas los gremios de invertebrados herbívoros y de insectos, también encontramos notables diferencias entre ecozonas. Estos gremios que nosotros establecimos aquí fueron siguiendo los criterios que plantean Merritt y Cummins de grupos funcionales en general. Nosotros de esa clasificación tomamos solamente las taxas herbívoras. Fíjense cómo en el neotrópico, por ejemplo, son mucho más abundantes los perforadores herbívoros o los suctores, comparado con el afrotrópico, mientras que en el afrotrópico son muy abundantes los invertebrados raspadores. Lo mismo para los masticadores en las partes externas, fueron mucho más abundantes en el neotrópico respecto al afrotrópico, y los minadores sí fueron más importantes en el afrotrópico. Un factor biótico que puede ser de enorme relevancia para estos ensambles de insectos e invertebrados herbívoros y para las plantas acuáticas
son justamente esto que planteaba Christopher y Pérez para los ecosistemas terrestres. Nosotros también los encontramos para los ecosistemas acuáticos, que son los mamíferos herbívoros, que ejercen un enorme impacto no solamente en los humedales, esto es en las características físicos y químicas del agua, sino que también en las macrófitas o plantas acuáticas, realizando no solamente consumo, sino que también pisoteo de las macrófitas y además realizando mucha resuspensión de sedimento, elevando la turbidez, lo cual esto genera disminuciones en los niveles de productividad de las plantas acuáticas. Una cosa que no les mencioné también es muy importante, porque todos estos grandes mamíferos habían sido estudiados, muchos de ellos son típicos de las sabanas, y no habían sido estudiados en humedales. Sin embargo, nosotros encontramos que en la época seca, los espejos de agua se reducen en África, y por lo tanto están mucho más concentradas las plantas acuáticas, los ensambles, y esto también produce, la escasez de agua produce una concentración de grandes mamíferos en estos humedales, y entonces el impacto es enorme, ¿no? ¿Qué fue lo que nosotros encontramos también, esta situación contrastante también en humedales que hablaba Christopher y Pérez para sistemas terrestres? Nosotros registramos 7 especies de grandes mamíferos impactando las plantas acuáticas y los ensambles. Entre esos estaba el elefante africano, el hipopótamo, el babún, 4 especies de antílopes como el citatunga, el pucú, el impala y fundamentalmente el antílope black lechue en los pantanos de Banguelu, que realmente el efecto es impresionante, no solamente sobre los humedales, sino que también sobre las plantas acuáticas y los ensambles de herbívoros. Contrariamente, en el afrotrópico, de todos los mamíferos herbívoros que han sido citados para esa zona, nosotros ocasionalmente registrábamos la presencia del carpincho, ¿no? Este animal, ustedes saben que tiene el tamaño más o menos de un perro, o sea, no hay ni punto de comparación con lo que puede ser la biomasa corporal que tienen los grandes mamíferos en el África. Estos aspectos están discutidos en un trabajo que hemos publicado recientemente. ¿Cuáles son las conclusiones a las que arribamos a partir de este estudio? Lo primero y lo más remarcable es que encontramos mayor herbivoría en el neotrópico y que además los insectos e invertebrados herbívoros son más abundantes en el neotrópico dentro de los ensambles de herbívoros. Aunque hayan mayor número de invertebrados en África, en el neotrópico proporcionalmente los herbívoros son mucho más abundantes. Respecto a si la herbivoría es importante y si por supuesto hay diferencias entre ecozonas, las encontramos, podemos decir de que la herbivoría se presenta en estos humedales cálidos como un proceso extensivo, es decir, está presente en la gran mayoría de las hojas y de las plantas acuáticas, y esto coincide un poco con lo que había marcado Baker et al. Y colaboradores en el año 2016 en este trabajo, que yo lo considero de referencia para humedales. Ellos habían encontrado que la herbivoría era importante también en los sistemas templados, especialmente en plantas emergentes y sumergidas. Nuestro trabajo, además de que nuestros resultados coinciden con esto, el aporte que hace nuestro trabajo es que la herbivoría también es un proceso importante en plantas flotantes libres y flotantes arraigadas, y que es un proceso importante por encima de la línea de agua de los humedales, no solamente dentro del agua o en el borde de las lagunas, como pueden ser las plantas emergentes y sumergidas, sino que también por encima de la línea de agua, con un mayor daño en el neotrópico que en el afrotrópico. Esta herbivoría debería ser tenida en cuenta en los estudios de biomasa y productividad que se realicen en plantas acuáticas,
y de no ser tenida en cuenta se pueden producir subestimaciones que van, como las que nosotros encontramos, de 8 a 15%, o incluso en otros trabajos nosotros hemos encontrado que no considerar la biomasa de los insectos herbívoros puede llegar a subestimaciones del 27% de la biomasa foliar. Estos valores de daño que nosotros obtuvimos en este trabajo, nosotros estimamos que puede ser mucho mayor en los periodos de primavera y verano. Respecto a la abundancia de los insectos herbívoros, si estos insectos numéricamente son importantes en los humedales cálidos y cuál es el rol de estos organismos en la estructura y en el funcionamiento de estos humedales, nuestro trabajo muestra que los insectos y los invertebrados pueden presentarse en alta abundancia, particularmente en el neotrópico. Y que estos herbívoros deben ser visualizados como un componente adicional para procesar esas enormes cantidades de biomasa que producen las plantas en estos ecosistemas acuáticos cálidos, donde justamente los invertebrados detritívoros son muy escasos. Entonces, esa es la relevancia que tienen estos insectos que van a actuar partiendo el material vegetal. En el neotrópico, justamente esa relevancia la tienen los insectos y los invertebrados, que son muy abundantes, y en el afrotrópico, donde los insectos e invertebrados herbívoros no son tan abundantes, ahí tendrían también un rol muy importante los grandes mamíferos que producen este procesamiento de biomasa, no solo consumiendo, pisoteando, sino que también acelerando la formación de detrito y la descomposición de las plantas con todo este impacto que realizan. Si volvemos al esquema en el que había partido en el inicio de la charla, tenemos acá este esquema de los humedales cálidos, donde en estos humedales tenemos esa enorme biomasa que cae al fondo de los humedales y que es procesada por este número escaso de invertebrados detritívoros que caracteriza a todos estos humedales cálidos, y también por los microorganismos que han sido señalados como preponderantes para este procesamiento de materia orgánica. Nuestro trabajo muestra de que los invertebrados herbívoros, que pueden ser muy abundantes por encima de la línea de agua de las lagunas, sobre todo en plantas flotantes y plantas de hojas flotantes, estos organismos tienen un rol clave procesando esta enorme biomasa, ya sea consumiéndola o a partir de ese daño acelerando los procesos de decaimiento, y que esto también tiene una enorme importancia por encima de la línea de agua, no solamente por debajo. O sea, la herbivoría no solamente es importante en plantas sumergidas, como mostraba Baker, sino que también en plantas que están por encima de la línea de agua, y que estos insectos tienen un rol muy importante en el procesamiento de esa enorme cantidad de biomasa en los sistemas neotropicales. En el afrotrópico, donde estos insectos son menos abundantes, tenemos que remarcar la enorme importancia que tiene el efecto de los grandes mamíferos herbívoros, especialmente en la época seca, que es la época de decaimiento de las plantas, impactando enormemente a estas plantas acuáticas y por supuesto a los ensambles de insectos, y consumiendo estas plantas, también rompiendo las plantas y acelerando esos procesos de descomposición y por lo tanto acelerando el ciclo de los nutrientes. También tenemos que remarcar que hemos encontrado una alta abundancia y daño de insectos que son semiacuáticos y endófitos, y que estos insectos son raramente contemplados en los estudios de fauna asociada a la vegetación. Entonces nosotros recomendamos que estos insectos deben ser incluidos en las cuantificaciones de fauna asociada a la vegetación,
y recomendamos el empleo de técnicas de muestreo complementarias para poder captarlos. Por supuesto que también este trabajo muestra que los insectos son dominantes dentro de los ensambles de invertebrados asociados a plantas acuáticas. Aquí en la charla no da un poco el tiempo para mostrar, pero esto va a salir ahora en un trabajo que va a salir publicado en Aquatic Botany, donde ahí mostramos nosotros la enorme complejidad funcional que tienen estos insectos a nivel taxonómico y también a nivel de gremios, de grupos funcionales, digamos. Y por último, remarcar el rol clave que cumplen estos insectos en la estructura y en el funcionamiento de estos humedales cálidos, particularmente en los del neotrópico. Muchas gracias a todos, y quisiera mencionar que el financiamiento para estos estudios provino de la agencia, de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNE, del Parque Nacional Kazanka también, y de la Universidad de Escocia a través del programa de financiamiento Carnegie y del SAFRA Project de la Unión Europea del Reino Unido. Muchas gracias.